cruza por tu mente ante todo lo que está pasando en México con esto de los gasolinazos y el nombramiento de Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores? Bueno, en primer lugar, el tema del gasolinazo creo que es una extensión concreta de lo que fue la llamada reforma energética, donde se prometió que no habrían gasolinazos, donde bajaría el precio de la luz, el precio del gas, donde se crearían miles de empleos. Recordemos lo que dijo Peña Nieto y lo que pusieron como anuncios en todas las estaciones de gasolina de Pemex a través de todo el país. La promesa de la llamada reforma energética, una promesa vacía, una promesa que resultó ser un engaño, y lo que vemos hoy en día es el resultado de esa política esencialmente neoliberal, donde México tiene que admitir, como lo hizo el presidente hoy, que estas medidas se deben a política internacional, porque México está consumiendo más gasolina de la que tiene capacidad para refinar y por lo tanto está vendiendo crudo a Estados Unidos y está comprando gasolina refinada. Y así los precios le están subiendo y ahora le pasa esos precios a la población en general, lo cual es sin duda además también un impuesto sobre el comercio, sobre el transporte, sobre esencialmente todas las actividades económicas del país, y lo cual va a agravar la crisis económica y sin duda también va a afectar el precio del peso. La reacción de la población no se ha hecho esperar. Protestas en todo México, bloqueo de gasolineras, bloqueo de autopistas, bloqueo de avenidas, protestas de todos los sectores de las clases sociales mexicanas, desde la élite comercial hasta la clase media, hasta la clase trabajadora, que va a sentir los precios tanto en la comida que compra como en el transporte que paga. Y en términos de Virrugay, lo que vemos claramente es una política de conciliación hacia Donald Trump, porque supuestamente Villarrugay fue el arquitecto de la reunión de Trump que ocurrió el año pasado. Por lo tanto, es una política de conciliar con una Casa Blanca que se ha demostrado, la Casa Blanca nueva, que se ha mostrado reticente ante el Tratado de Libre Comercio, que se ha mostrado renovador, quiere renovar el Tratado de Libre Comercio. Ya se han visto dos casos concretos, política populista esta del Carrier, donde supuestamente se salvan trabajos, pero en realidad es un subsidio a los sectores económicos norteamericanos. Y ahora el caso de la Ford, donde la Ford anuncia que no va a seguir con el plan de abrir la planta en México y en vez va a desarrollar los carros eléctricos en Estados Unidos. Hay que quedar muy claro que la decisión de la Ford no tiene nada que ver con Trump, tiene que ver con una decisión económica, donde los carros del futuro van a ser carros eléctricos y no carros de gasolina, y la planta en México iba a producir carros pequeños, donde el mercado para carros pequeños se ha reducido. Y también vale más leer el Washington Post de hoy, donde un comentario del Brookings Institute dice de una forma racista que la razón que no se van a construir carros en México es porque la mano de obra mexicana apenas puede construir un carro y solamente de baja tecnología, no de alta tecnología. O sea, se basan en argumentos racistas para alimentar este argumento de que Trump tuvo alguna influencia en el hecho de que Ford no fuese a México, cuando bien sabemos que la BMW alemana está haciendo una planta de alta tecnología en San Luis Potosí. Tenemos otras de Volkswagen, de la Ford, de la General Motors, de todas las plantas automotrices del mundo que están en México, y se basan hoy en día en un argumento racista. Pero en sí, México entra al año nuevo en un periodo de crisis profunda. O sea que nada tiene que ver realmente la presión, porque incluso siendo candidato, Donald Trump estuvo presionando a la Ford para que no continuara en México, por lo menos en una nueva expansión. Claro, pero eso tiene que ver más con el cambio dramático en el mercado interno en Estados Unidos y el impulso que se le va a dar a los carros eléctricos. Pero se utiliza el momento político oportuno por parte de la Ford para tratar de sacarle provecho político, aliarse con el nuevo gobierno, darle una oportunidad al nuevo gobierno también, y así quitarse encima cualquier acción que Trump podría pensar. Y ahora Trump la agarra con General Motors. Pero la realidad es que tienen que ver esencialmente con políticas económicas y decisiones internas a la Ford, y no decisiones que tienen que ver con alguna presión por parte de Donald Trump. Hay que recordar que dentro del propio gobierno de Donald Trump están los fieles seguidores del Tratado de Libre Comercio. Su gabinete es Goldman Sachs. Goldman Sachs defiende ferozmente el llamado libre comercio y ha beneficiado millonariamente de los tratados con México y con el resto de América Latina. Sí, oye, Miguel, respecto a la reforma energética, muchos en México consideran que varios gobiernos de manera intencional
ahora sí que traicionando a Pemex y a la industria petrolera mexicana, venían desmantelando la industria petrolera mexicana para llegar a este punto y aprovecharse de ello para hacer negocios. ¿Tú compartes ese punto de vista? Sin duda, y lo hemos hablado muchas veces anteriormente. O sea, Pemex se fue endeudando a tal grado que se convierte en ineficiente, pierde tecnología de alta punta que tenía. Recordemos, tenía las mejores escuelas de entrenamiento en América Latina para ingenieros químicos, ingenieros petroleros, para personas capacitadas en esta materia. Abandonan ese campo, abandonan todo el entrenamiento, abandonan la inversión interna a Pemex, la van utilizando como una vaca bancaria para sacarle dinero, para patrocinar otros esfuerzos por parte del gobierno, y van creando esencialmente un aparato que puede fácilmente ahora poder decir que está ineficiente, que es incapaz, que no puede producir, y lo vemos claramente en el hecho de que no han invertido en refinación. En México faltan hacer refinerías para poder refinar gasolina, para no tener que exportar crudo e importar gasolina, como lo hacen todos los países petroleros de América Latina, incluso Venezuela, Ecuador y otros que tienen que exportar crudo a la vez que tienen que importar gasolina. Bien, ahora, y el hecho de que esté nombrando a Videgaray, que ha sido elogiado por el presidente electo Donald Trump, eso, pues, ¿qué puede significar realmente más que la confirmación de que el proyecto Trump se va a implantar en México? No creo que el señor Videgaray, salvo que tú me digas lo contrario. Bueno, el señor Videgaray no va a hacer ningún cambio. Es siempre un acto de conciliación hacia un gobierno de Donald Trump en el cual simplemente confirman su impulso y su apoyo por el Tratado de Libre Comercio, el cual ya tiene efecto. Entonces, no creo que Videgaray represente algún cambio dramático, sino más bien una continuidad y tratar de conciliarse con Donald Trump. Miguel, ¿esto abre las puertas para una posible, ahora sí, presidencia de Andrés Manuel López Obrador ante este panorama? ¿O de plano López Obrador, pase lo que pase, no tendrá acceso a la presidencia de México? Yo creo que todavía es muy temprano poder pronosticar lo que va a ocurrir en un futuro lejano en México. Por supuesto, este proceso que acabamos de ver lo deben pagar el precio político, el PRI, el PAN y el PRD, porque es el Pacto de México que nos da esta reforma energética y es el Pacto de México que nos da hoy en día las condiciones que enfrenta México, tanto en lo que se refiere al gasolinazo, sino como al alza de precios y a la caída del peso, y también el proyecto fallido político económico mexicano. Entonces, claro que sí, la deuda política, la factura se le debe pasar a esos partidos, pero sabemos que las campañas contra el Morena y contra López Obrador van a ser feroces. Además, también lo más probable es que se divida a la izquierda. En el caso de México, habrán múltiples candidatos, no solamente el candidato que van a proponer el ZLN y los grupos indígenas que lo apoyan, pero también posiblemente Ebrard, también posiblemente Mancera, también posiblemente otros candidatos que van a dividir el ámbito de la izquierda, y en ese contexto todavía habrá que ver qué pasa. De aquí al 2018 todavía hay mucha tela que cortar.